Una sociedad que no humille a nadie ni permita que nadie sea humillado. Dicho así es como una frase hecha, una frase grandilocuente, una utopía, no. Es el espíritu de un anteproyecto de ley que sigue su proceso normal. Igualdad de trato y no discriminación. Buenas noches. Nos planteamos muchas preguntas normalmente en este plató, en el programa de Ecos. Preguntas que afortunadamente siempre tienen respuesta por parte de unos invitados que se aprestan a venir y a tratar y a debatir sobre un tema como es el de esta noche, igualdad de trato. Para ello están Jaime Rosell, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Belén Barrau, que es profesora en un centro educativo diferenciado, en concreto de chicas, Patricia Genaro, que es trabajadora social, y Álvaro Cancho, que es abogado. A los cuatro, buenas noches, muchísimas gracias. Igualdad de trato y no discriminación. ¿Qué subyace en el fondo del anteproyecto? Carolina, nuestra compañera, nos tiene preparado un buen trabajo precisamente para analizar esos fundamentos. Buenas noches, Nieves, y buenas noches a todos. El Gobierno continúa trabajando en una futura ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. El objetivo, más que reconocer nuevos derechos, es garantizar los que ya existen y se recogen en la Constitución y en la normativa europea. Los objetivos específicos son prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se aplicaría a todas las personas, incluidas las personas jurídicas, y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Por ejemplo, en el empleo, la educación, la salud, el acceso a la vivienda, los medios de comunicación o la publicidad. Los motivos de discriminación que se recogen en este anteproyecto de ley son nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Además, se recogen dos nuevos motivos de discriminación: por identidad sexual y por enfermedad. Esta normativa mejora las definiciones de discriminación directa e indirecta y pretende promocionar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y crear nuevas medidas de acción positiva a través de los poderes públicos. El anteproyecto contempla la creación de un órgano independiente que preste asistencia a los afectados y promueva fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento. Podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación y ejercitar acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato. Establecerá un régimen de infracciones y sanciones. Las sanciones podrán ser leves, graves y muy graves, y las multas desde los 150 euros hasta los 500.000. El Gobierno pretende con este anteproyecto adaptarse al marco europeo en este ámbito. Alemania, Suecia, Austria y Holanda ya tienen normas similares. Algunos colectivos sostienen que esta normativa podría lesionar otros derechos fundamentales, ya que aún no se ha definido exactamente si será el propio discriminado el que tenga que demostrar que lo ha sido, como es hasta ahora, o si será el demandado el que tenga que demostrar que no discriminó. Y ante este panorama, ¿nuestro ordenamiento jurídico es suficiente para evitar la discriminación o es necesaria una nueva normativa? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Precisamente, Belén, ¿qué pensamos de ello? ¿Es necesaria esta nueva normativa? Porque hay un cúmulo de información interesante que aclarar. Bueno, yo realmente, información sobre toda la cantidad de leyes que pueda existir y que puedan estar regulando esto, tampoco tengo. A mí la sociedad española no me parece que sea especialmente discriminatoria y me parece que lo que nos está sucediendo es que están como queriendo regular absolutamente todo. O sea, tenemos al Estado soplándonos en el cuello. Me resulta un poco exagerada. ¿No es una sociedad especialmente discriminatoria la española? Vamos, mi apreciación es que no lo es. Señor Rosell, necesitamos bueno, ahora mismo es anteproyecto para convertirse en ley. ¿Se necesitan los tiempos que corren una ley como esta? Buenas noches. Bien, yo creo que la Constitución ya en el artículo 14 habla de un principio de no discriminación. Lo que pasa es que sí que es cierto que al incorporarnos a la Unión Europea nos hemos encontrado con diferente normativa específica sobre no discriminación que ha habido que incorporar a nuestro ordenamiento. Esa normativa ha ido, por decirlo de alguna manera, regulando, yo creo que situaciones parciales o situaciones en las que se producían diferentes discriminaciones, el tema de género, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es necesario, y en Europa se está haciendo, es necesario, como digo,
una legislación que recoja las posibles situaciones de discriminación desde un punto de vista transversal. Es decir, no solamente un determinado tipo de discriminación, sino un determinado tipo de discriminación en un determinado ámbito. Y en ese sentido, esta ley lo que vendría en principio a dar respuesta es a aquellos ámbitos en los que se pueden producir discriminaciones que todavía no estaban contemplados por nuestra legislación. O sea, que siempre surgirán nuevas discriminaciones, señor Cancho. Bueno, yo creo que este es un tema que no es fácil en una sola frase resumirlo. La igualdad de trato y no discriminación, estamos hablando de que nadie podría ser hipócrita a la hora de contestar. Eso es bastante complicado, en mi opinión personal, porque todos, de alguna manera, en algo discriminamos. En algo, cualquier cosa. A partir de ahí, yo creo que las leyes que se han estado haciendo en España con estos temas han sido leyes bastante buenas. Poco a poco, como creo que hay que hacerlas, algunas veces exageradamente se ha consentido una inmigración muy alta. Digo, en mi opinión personal, eso ha producido pues que cuando te entran 500.000 rumanos, hay 490.000 rumanos que son excepcionales, pero te entran 10.000 rumanos malos y eso provoca que a los pobres rumanos ya se le está discriminando diciendo es rumano, cuando los 490.000 anteriores los que han entrado son buenos. Entonces esta ley es muy... A la hora de criticarla hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Si la critican enseguida te van a decir, tú discriminas. Yo pienso que a lo largo del debate trataremos los temas y habrá que especificar en qué contexto la ley puede ser buena, en qué contexto España discrimina y en qué contexto habría que educar quizá a la población para que eso no sucediese, que yo soy más partidario de eso. En un apartado que ya ha adelantado el señor Cancho, que es que muchas veces habría que hablar también de la hipocresía que se mantiene y que mantenemos en la propia sociedad. Yo soy de eso. Lo veremos a lo largo. Patricia, trabajadora social e inmigrante. Sí, buenas noches. No lo digo por la connotación que acaba de decir el señor Cancho, pero desde esa óptica, además, ha trabajado con colectivos. Es verdad que es difícil de utilizar muchas veces el lenguaje, pero que se consideran discriminados en una sociedad como la nuestra. Y no se me olviden de algo que Belén ya ha apuntado, en la sociedad española, si es o no discriminatoria. Mi opinión es que sí es discriminatoria. Digamos, hay ciertos colectivos dentro de esta sociedad que no tienen la misma igualdad de oportunidades que otros. Por lo cual, cuando no hay una igualdad de oportunidades o cuando hay ciertas conductas discriminatorias como el prejuicio, el estereotipo o la intolerancia, estamos hablando de una discriminación y sabemos que hay ciertos colectivos que sí lo tienen. Ustedes, porque Belén se pronunció y usted también se ha pronunciado sobre la sociedad española. A ver, ¿cómo la configuran? Y tenemos esas respuestas. Bien, si acudimos... Intervengan cuando quieran, yo no... Si acudimos a lo que dicen las encuestas, por ejemplo, las encuestas del Eurobarómetro, cuando habla de la sociedad europea, nos encontramos no solamente que la sociedad discrimina, sino que además parte de la sociedad se siente incluso discriminada, que es lo verdaderamente importante, lo que me parece que hay que poner de relieve. Es decir, lo decía el abogado, lo decía Álvaro, no se trata solamente de que si la sociedad discrimina o no, si cada uno de nosotros discriminamos o no. Eso es lo que me parece verdaderamente importante, porque puede ocurrir que colectivos que estén siendo discriminados en determinado ámbito, al mismo tiempo, en otro, discriminen a otro colectivo distinto. Cuidado, esto no se trata simplemente de que hay unos señores que discriminan y otros que se sienten discriminados, sino que la discriminación se puede producir en una doble dirección en diferentes ámbitos. Lo que hay que detectar es cuáles son esos ámbitos y qué colectivo en cada momento se siente discriminado. Sí, lo que estamos hablando, si entramos a analizar ya lo que es la ley, el anteproyecto de ley que se ha aprobado, ¿quién va a ir en contra de una ley que está protegiendo a colectivos que en teoría son minoritarios? Políticamente, el que se dedica a la política, se aseguro que no va a decir que la ley sea perfecta, pero tampoco se va a negar a que exista esa ley. ¿Correcto? En mi opinión, o sea, la ley de trato de igualdad o de no discriminación es una ley buena, si se hace buena. Ahora, si me pregunta si esa ley, que ahora mismo es lo que yo considero que tenemos que tratar, que se ha aprobado como anteproyecto, si esa ley, como se ha redactado, va a ser buena para España, mi opinión personal, no. Una de las partes es discriminación por sexo, por apuntar algunas pinceladas, como puede ser la religión, puede ser la educación. En España está permitido el matrimonio homosexual. ¿Creen que hay discriminación
por identidad sexual, no hablo de orientación, por identidad. Vamos a ver. Dado que lo digo, Belén, porque es uno de los puntos del anteproyecto. Bueno, cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual, yo era uno de los temas que sí que quería tratar. Parece que ahora lo único políticamente correcto, lo único que se puede decir en España es que viva el matrimonio homosexual. Yo pienso que cuando se aprobó esa ley se le debió llamar de otra manera. Reconocer derechos no significa que todo sea igual. En Roma había dos tipos de matrimonio y uno tenía unas condiciones legales y otro tenía otras condiciones legales. Se utilizaban palabras diferentes. En Grecia la homosexualidad estaba reconocida, estaba admitida, pero no se decía que era igual que una familia o que un matrimonio. Yo pienso que aquí en España nos ponemos en lo más de lo más cuando hay un montón de países que reconocen un montón de derechos y de libertades que no han dado este paso. Luego, en cuanto a discriminación por sexo, yo soy mujer, he estado trabajando en un montón de ámbitos, he estado trabajando con un montón de hombres, me he sentido perfectamente tratada, perfectamente apreciada y considero que eso depende de la persona. Sí, cuando quiere intervenir, es que precisamente lo planteaba como uno de los puntos. Yo creo que no. Yo creo que la discriminación pues está y que las personas en este caso, Patricia, por orientación sexual. Sí, orientación sexual o identidad sexual. O identidad, perdón, no, identidad. ¿no? Como hablo sobre la homosexualidad, pues primero hago referencia a la homosexualidad. Sí, muy bien. Yo creo que es un derecho que tiene como persona el poder formar una familia, las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿no? Es un derecho que le corresponde como ser humano y que tiene todo el derecho de tener una familia, de tener hijos y sobre la identidad sexual como mujer. Yo he sentido discriminación, sobre todo la mujer mayor de 40 años, que tengo un mayor de 40 años, y sobre todo mujer inmigrante, ¿no? Vemos ahí un rechazo hacia eso, hacia la hora de conseguir empleo, a la hora de buscar empleo, eso se ve. Bueno, yo lo he visto en mí, a mí ¿no? Esa discriminación. Sí, por supuesto. Vamos a ver, en el tema de la homosexualidad, es que otra vez tenemos que entrar en un contexto determinado. Digo, yo, en mi opinión personal, la persona homosexual actualmente en España es una persona que no tiene un problema grave a la hora de demostrarlo ya, que nadie le va a rechazar como hace unos años. Yo creo que actualmente ya está una persona que, es que no, aparte de que no considero que se le tenga que rechazar, porque es una persona totalmente normal, aunque antes se le considerara de otra manera. Una cosa distinta es, dice, oye, el homosexual es también esa persona que va en la manifestación gay en Madrid con las plumas. ¿Por qué digo eso? Es lo mismo yo entrevisto en mi despacho a una persona que es abogado, que puede ser un tío fenomenalmente formado y es homosexual. A mí me da igual si es homosexual. Ahora se me presenta ese con unas plumas. Yo no lo voy a contratar. ¿Discrimino? Pregunto. ¿Discrimino? Preguntamos, ¿estaría ahí la discriminación? Que la forma de vestir no tiene nada que ver con la persona. El hecho de que lleve plumas o... Sí, pero tú necesitas una determinada presencia física para determinados trabajos. ¿Me recibe así a los clientes? Pero es porque la sociedad lo impone. No, porque la sociedad es como es y porque a mí me gusta ser recibida por una persona bien vestida. Pero yo creo que debemos aceptarlo diferente. Sí, tú lo aceptas, y podemos aceptar la forma de vestir del otro. Como el pelo, el maquillaje, el tinte... la ropa que llevamos, eso no tiene que limitar a la persona, ni al que esa persona no sea eficaz en su trabajo. Y según eso, Patricia, tal como está estipulada la ley ahora mismo, esa persona me puede denunciar porque yo no la contraté. Pues yo la ley conozco parte, o sea, no conozco todo y no puedo debatir a lo mejor ese tema contigo. Yo te lo digo, muy sencillo. Esa persona, si yo contrato a otra persona, como había una oferta de empleo y como yo la he entrevistado, hay una presunción de que me puede denunciar. Me denuncia. Y ahora yo tengo que demostrar que yo no la he contratado por una razón distinta a una discriminación. A ver cómo lo ha planteado el señor Cancho y lo vuelve a plantear de una manera directa. En este sentido, porque también se trata de un poco de intentar no alarmar, es decir, estamos primero con un anteproyecto que va a haber que tiene que pasar por el Congreso, donde los grupos van a tener que decir, bueno, qué hacen con esa propuesta del Partido Socialista. A mí lo que me parece más interesante es lo que ha planteado Patricia o ha incorporado, y es, yo me he sentido discriminada como mujer, me he sentido discriminada como inmigrante. Fíjense, sí. Son dos tipos de discriminación que hasta ahora se habían tratado de forma separada, o tú cuando tenías un problema
y vas a los tribunales, me siento discriminada por razón de sexo o me siento discriminada por razón de raza, etnia, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Esta ley lo que viene, y por eso me parece que es una ley importante, es a aclarar una serie de cuestiones que el legislador todavía no había regulado y que Europa le estaba pidiendo que regulase. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos regulado la discriminación por razón de género. Habíamos regulado determinado tipo de discriminaciones y en ámbitos muy concretos. Por ejemplo, se había regulado la discriminación por motivos de raza, sexo, religión en el ámbito laboral, pero solamente en el ámbito laboral, una directiva que se transpone a nuestro ordenamiento. Pero curiosamente no se había hecho en la sanidad, no se había hecho en la educación, no se había hecho en el acceso a la vivienda. Eso es lo que me parece interesante. Que la ley, o el anteproyecto de ley, lo que viene es abrir el abanico de posibles ámbitos en los que uno puede ser discriminado. Y sobre todo, unos tipos de discriminación que son totalmente novedosos en nuestro panorama legislativo, como son la discriminación múltiple. Yo puedo ser discriminado no por una razón, sino por varias. Es decir, porque soy mujer, inmigrante, soltera y además de raza negra, ¿no? O yo puedo ser discriminado porque soy un hombre soltero o un hombre divorciado. Quiere decir, aparece la discriminación múltiple, aparece la discriminación por asociación. Yo soy discriminado porque soy amigo de esa persona que es homosexual o que es... Perdón, es decir, ese tipo de conceptos aparecen. En la pregunta que formulaba o en la exposición que formulaba el señor Cancho, ¿sería posible ese hecho se podría dar? ¿Podría ser denunciado si considera la persona que le va a pedir trabajo que ha sido discriminada? Usted decía, como está la ley, podría ser denunciado. No, vamos a ver. Eso es lo que me gustaría que aclarase. Ya en el año 2000 apareció una directiva que se incorporó a nuestro ordenamiento en el año 2003 que hablaba de discriminación en el ámbito laboral. Y uno de los problemas que se planteaba es si una empresa que, por ejemplo, tenga ideología, lo que llamamos empresas de tendencia, por ejemplo, imagínese una empresa periodística con una determinada ideología, si tenía la obligación o no de contratar a personas que tuviesen una ideología contraria. En ese tipo de cuestiones, el Parlamento Europeo y los diferentes países se han pronunciado y han dicho que, por ejemplo, existen excepciones al principio de no discriminación. Entonces, una de las excepciones al principio de no discriminación es que cuando yo tengo una empresa con lo que llamamos nosotros empresas de tendencia, yo tengo derecho como empleador, como propietario de la misma, a intentar que las personas que trabajen, bueno, pues al menos no sean contrarias a esa ideología. En este supuesto, pues yo creo que lo que estamos yendo es un poquito a un extremo. Yo creo que no sería posible o no tendría mucho recorrido esa denuncia. Habría que ver también si yo puedo contratar a determinadas personas que lleven una determinada indumentaria. Por supuesto que lo puedo hacer. Es decir, porque si yo contrato a una persona para que haga un trabajo de azafata o de azafato, tiene que llevar un uniforme. Sí, pero te voy a decir, hay una cuestión que no falla. Esta ley se ha copiado de lo que las exigencias que actualmente que tenemos en la violencia de género, que es una buena ley que se creó para intentar proteger a unas mujeres maltratadas. En ese caso, está bien visto, está bien hecho. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo así para intentar proteger. ¿Qué se hace? Con un parte de lesiones y con una denuncia, automáticamente a una persona, a un varón se le detiene, a un hombre se le detiene y se le lleva ante su señoría. Y ese varón tiene que demostrar que él no ha hecho nada. Y si no lo demuestra, va a tener una sentencia condenatoria. Eso no... Bueno, pues una cosa es en la ley de violencia de género, que aunque tenga su fallo, pero está bien. Otra cosa es que a mí sí me pueden decir, oiga, ¿había una oferta de empleo por parte de usted? Sí, había una oferta de empleo por mi parte. ¿Usted ha entrevistado a varias personas? Sí, usted a varias personas. Dice, y entre esas personas había una persona que se presentó, ya sé que es un tema un poco... pero con una que iba con el cabello de color rojo, vamos a ponerlo, que puede ir perfectamente. Pues sí. Como yo digo, pues mire usted, la realidad es que a mí no me gustaba lo del cabello rojo, ¿qué quiere que le diga? A mí no me gustaba. Ahora, digo, pero como conteste eso, me condenan. No sé, yo creo, estabas hablando ahora de la ley de violencia de género, yo creo que en cualquier caso que haya que demostrar la inocencia y no la culpabilidad me parece un atraso y que lleva a otras situaciones que no. Vamos a ver, somos personas, somos mayores de edad,
cada uno que se defienda como pueda y como buenamente pueda. Desde luego lo que no puede ser es que yo sea culpable hasta que demuestre mi inocencia. O sea, a mí eso me parece un atraso terrible. ¿Pero lo dice Belén por algo en concreto de este asunto que estamos abordando? ¿Cree que va a ser así? Bueno, a mí me da muchísimo miedo. O sea, yo... ¿El qué le causa miedo? A mí me da muchísimo miedo que alguien te pueda denunciar por algo directamente y sin motivo ninguno tú tengas que ir a defenderte. O sea, es que me parece alucinante. Bueno, no... Sí, por favor. No. Yo, por ejemplo, he tenido que demostrar que había pagado a una persona que tenía en mi casa. Y he tenido yo que buscar la forma de demostrar eso.Esta persona tenía abogado gratis. A mí me ha buscado un problema cuando yo le había pagado. Me ha buscado un problema porque yo no tenía forma de justificar eso, porque actúas de buena fe y a mí eso me ha pasado en otro ámbito completamente distinto. Claro. Pero es que ahora en esto puede pasar y tú tienes que demostrar tu inocencia. Y encima resulta que pueden llamar a los vecinos para que encima anden chivándose. O sea, es que me parece el colmo. Es lo que se llama, le estamos hablando, para el que no lo conozca, de un concepto que aparece, lleva ya tiempo en España, pero no se estaba aplicando mucho, se aplicaba solo en el ámbito laboral, que es la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Lo que esta ley viene a introducir, pero no es novedoso, estaba ya, repito, como consecuencia de las directivas del año 2000. Vamos a ver, es verdad que el anteproyecto de ley dice que en el caso de que se produzca una discriminación, el discriminado, cuando denuncie, el que tendrá que probar que no hay discriminación es la persona que está denunciada. Ahora bien, lo que comentaba... Ahora bien, sí. También hay que dejar una cosa clara. Solamente podrán tener, o solamente ese tipo de denuncias tendrán curso en el caso de que el denunciante, primero, cuando interpone la denuncia, pruebe que efectivamente hay indicios de discriminación. Es decir, yo no puedo acusar libremente. Vamos a ver, pero con la ley de violencia... Claro, no. La ley dice... Solamente con indicios. No, la ley dice que no se puede acusar sin más, sino que hay que presentar algún tipo de indicio. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque esto proviene del derecho europeo, esto no nos lo hemos inventado en España. Es decir, esto se viene aplicando en países nada sospechosos, como Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda. Esto viene de la idea de que normalmente la persona que es discriminada está en una posición de inferioridad frente al que discrimina. Entonces parece que el derecho lo que quiere es proteger a esa persona, es decir, que no haya ningún tipo de represalia, porque entonces se evitaría la denuncia. Claro, si yo voy a denunciar y la persona que me está discriminando me pone trabas para que esa denuncia pueda llegar a un... yo al final no termino denunciando. Y ahí se produce la situación de desigualdad. Pero repito, no se puede denunciar sin más. Bueno, hay que llegar con unas ciertas pruebas de que efectivamente eso está ocurriendo. Eso es lo que dice la ley, ¿eh? Sí, pero o el anteproyecto, perdón. En la ley de violencia de género hay casos de denuncias falsas. O sea, sí, eso está... Bueno, sería el mismo caso. O sea, sería gente que denuncia simulando pruebas y el que se tiene que defender es el varón al que le han denunciado y le quitan la custodia de sus hijos. O sea, eso está sucediendo con esa normativa. ¿No sería a lo mejor más práctico o más útil una labor de apoyo a esa gente que pueda estar, pero una cosa exterior que no modifique la inocencia que nos tienen que presumir a todos? O sea, buscar otros caminos. Y a mí lo de que viene de Europa como que viene del cielo, es que también las cosas de Europa se pueden discutir. Aquí no hay cosas que sean sagradas ni verdades eternas. Entonces, todas esas cosas se pueden discutir. A mí cuando dicen, no, es que lo dicen en Europa, no es. Patricia ha trabajado con colectivos de este tipo. ¿Con colectivos ¿te refieres a inmigrantes? Sí, he trabajado con personas inmigrantes. Sí. ¿Y lo ha observado? ¿Cree que lo que apuesta Belén o lo que...? Yo creo que la discriminación está, eso que hay que ser claro. Y la persona que es discriminada, es lo que dice aquí Jaime, no tiene, o sea, por miedo a la represalia muchas veces no denuncia y por miedo a la represalia está en condiciones de inferioridad al otro. Eso es lo que yo creo. Esa es la cuestión que planteaba. No estamos discriminando cuando se está hablando... Vamos a ver, si tú no discriminas, ya estás discriminando a alguien. O sea, si tú dices, no, una persona inmigrante, o una persona de color, o una persona musulmana, o una persona homosexual, tiene más derecho que una persona que no es nada de eso.
sino que una persona que ha nacido en Badajoz, no tiene más derecho. Vamos a ver, tiene el mismo... Digo, es que... No tiene más derecho. No, pregunto, pero te lo voy a poner un caso. Yo vi ahí un caso concreto que se va a dar en esta ley, que se va a dar, arrendamiento. Se va a dar. Tú tienes una casa que la quieres alquilar. Vale. Se la puedes alquilar, hay un musulmán que está interesado, hay una persona de color que está interesado, hay una chica soltera que está interesada, en fin. Vale. La que te llama es la chica soltera, la primera. Y dice, oye, que yo me quedo con el piso. Y después te llama la persona que es musulmana, la persona que a ti te daba igual a quién se lo ibas a alquilar, Patricia, te daba igual, ¿A quién Depende se lo... No, de la te estoy diciendo que a ti te daba igual. Cuidado, que estoy diciendo que a ti no te importaba. En absoluto, oye, el primero que me llame me lo quedo, ¿vale? Pues la primera que te llama, una chica de Badajoz, normalita, y dice, pues mira, es la primera que has llamado, te lo quedas. Ahora viene esa persona musulmana, que no te estoy diciendo, estoy poniendo que se puede dar ese caso, o esa persona de color, o esa persona de raza gitana, y dice, oye, ¿por qué lo has alquilado? Ah, no, se lo has alquilado precisamente porque no has querido alquilarnos a nosotros. Perdona, se va a dar. Y esa presunción, perdona, había una oferta de... Sí, de hecho, Álvaro, vamos ha introducido un factor, vamos por parte porque yo creo que es algo que está siempre latente en la sociedad y entonces a ver si nos podemos aclarar porque lo que sí ha dicho Álvaro como tal ejemplo es, yo creo que está a la orden del día. Entonces, ¿se puede dar ese caso? ¿Está refiriéndose al acceso a la vivienda? Sí, solo un inciso. Cuando alguien ha querido alquilar un piso en una agencia inmobiliaria, ¿no se le ha dado alguna... Pues, oye, me gustaría que fuera este tipo de persona a quien le alquilaréis el piso, ¿ahora qué? Y cuando dice se va a dar, ¿qué quiere decir? No, ¿Cuál es la conclusión? Que normalmente cuando se alquila un piso en inmobiliaria, la inmobiliaria tiene, el dueño del piso le ha dicho, oye, pues me gustaría que no fueran estudiantes. Sí, pero quiero decir, ¿qué se refiere a la discriminación en el acceso a la vivienda? Vamos a ver. Sí. Bueno, hay un caso, vamos a ver, yo creo que es importante que también tengamos presente de que la ley, o tengamos presente que no es una ley que pretenda perseguir. Yo creo que es una ley que lo que pretende en el fondo es concienciar o educar a una sociedad que yo creo que de momento todavía, bueno, pues sigue avanzando. Pensemos que nuestra sociedad en los últimos años ha cambiado vertiginosamente por multitud de razones. Una de ellas ha venido como consecuencia de la llegada de la inmigración. Y luego me querría referir, si es posible, a lo que me parece más importante de la ley, que es la creación de una autoridad para la no discriminación y la igualdad de trato. Yo voy a poner un ejemplo, hay jurisprudencia europea en este sentido. Vamos a ver, no se trata de que yo te persigo porque resulta que tú no me alquilas a mí el piso porque soy de una determinada raza o porque pertenezco a un determinado colectivo, no. Se trata de que hay que intentar que el propietario no llegue a la inmobiliaria y diga, alquílalo a todos excepto a estas personas. Existe ya jurisprudencia en ese sentido en Europa donde se ha condenado por discriminación a una persona que llegó a una inmobiliaria y dijo, no quiero que personas de esta determinada raza puedan acceder al piso. Entonces, claro, aquí de lo que se trata es de que si a igualdad, es decir, si las dos personas, siendo de diferentes razas, van a pagar el mismo precio, tienen en principio, van a cumplir con todas las condiciones, lo que no puede ser el elemento determinante es que pertenezcan a una raza o no. Eso es lo que pretende la ley. Ahora bien, eso significa que es una ley que lo que busca, en primer lugar, es concienciar y prevenir determinado tipo de situaciones. En mi relación privada, por supuesto, yo se lo alquilo a quien me dé la gana. Ahora, lo que yo no puedo es poner un cartel en la terraza de mi casa que diga, se alquila a todo el mundo, excepto a eso. Sí sería en este caso perseguible. Eso no lo hace nadie, Jaime. Estamos hablando de un caso que eso yo, por ejemplo, tengo un piso, no lo quiero alquilar a estudiantes porque entiendo que me lo van a destrozar. Yo mi bien lo quiero poner a producir, quiero sacar dinero. ¿Por qué voy a tener yo especial manía a un determinado grupo? Pues tendré miedo por algo que me ha sucedido o algo que sé que ha sucedido. Entonces, por eso es por lo que yo dejo de alquilarlo, no porque les tenga manía a determinada etnia, ni porque yo sea una racista de muerte. Lo que dice la ley es, usted puede alquilar a quien usted quiera, pero usted no ponga antes unas condiciones porque está creando previamente la situación de discriminación. No sé si se entiende, es decir, son cuestiones distintas. Claro, pero ¿podría Belén hacerlo o no, señor Rosell? Hombre, ella si ella no quiere alquilarlo, en este caso a estudiantes, y ella dará que las toda razones, la vida, por cierto, claro, ha sido así. Claro. Y ella dará las razones o a familias numerosas también.
y ella dará las razones que quiera. Y nadie podrá acudir, que es lo que a mí me da miedo, que haya la sensación de que cualquiera puede acudir a denunciarla. Yo creo que no es así. Es decir, y no tendría ningún recorrido esa denuncia. Además, piensen que son denuncias que en principio irían frente a esta autoridad, frente a este organismo de nueva creación. Estamos hablando en principio de situaciones administrativas, porque si hablamos de otros tipos de discriminaciones, el Código Penal ya habla de determinados tipos penales. Cuidado, cuando hablamos de denuncia, la gente inmediatamente piensa en derecho penal y esto hay que apartarlo y hay que dejarlo de lado. Disculpen un momento, señor Rosell, vamos a entrar en lo de la autoridad, vamos a entrar en ese otro tipo de discriminaciones, que por cierto han aparecido nuevas discriminaciones también, pero no discriminemos, por favor, la respuesta de la calle, que siempre es sabia. Hay discriminación a la mujer, discriminación a los inmigrantes, discriminación a los gitanos. Yo creo que sí, que discriminamos a ciertos sectores. Pero claro, ahí tampoco se reinserta en la sociedad algunos colectivos. Creo que ya tenemos un nivel de cultura y de democracia que discriminar así como suena, creo que no. Yo creo que no, que realmente, hombre, hay algunos colectivos que sí que se sentirán a lo mejor discriminados, pero que en línea general la sociedad ha evolucionado bastante bien respecto a los grupos que estaban discriminados. Yo creo que hacia las personas mayores hay muy poquito respeto. No, en los niños no lo veo, pero en las personas mayores sí. Y además lo hablo por propia experiencia, que no te respetan, la vieja, lo otro. Soy de Camón y llevo bastante tiempo aquí en España y hablando de discriminación, sobre todo aquí en Extremadura, yo de verdad hasta el día de hoy no he vivido ninguna discriminación. Que sí los hay, pero una pequeña parte. Yo pienso que en Portugal hay un poco de discriminación. ¿Hacia qué grupos? Los gitanos, los negros, hay ahora un poquito de discriminación. No. Yo me he sentido muy acogida y todo y estoy contenta aquí. Es que no me he sentido discriminada de nadie. Puede ser que haya, pero son minorías, tampoco hay que exagerar. Y cada vez se va concienciando la gente de que tenemos que estar todos, porque el mundo es para todos. Se dan situaciones como la que se acaba de ver en este momento, que Belén en este caso conocía a una de las señoras que ha salido en el vídeo, pues es aleatorio cuando va el equipo de ECOS pidiendo esa opinión a la gente de la calle. Tenía dos conclusiones y me gustaría decírselas directamente a Patricia. Una de ellas es la sensación de que todo evoluciona, va evolucionando y hay como una especie de contradicción, ¿no? O sea, si evoluciona todo, ¿cómo ahora tener que ajustarnos a una igualdad de trato cuando parece que la sociedad evoluciona? Y la segunda cuestión, con todos mis respetos, porque además reconozco que tengo mucha debilidad por las personas mayores, hablaba una señora mayor de discriminación a los mayores. Yo no sé si eso también, señor Rosell, es algo que se contempla o es una pérdida de valor en una sociedad como la que estamos funcionando. Es curioso que hablen de personas mayores. La primera discriminación hacia los mayores, y yo ahí pienso igual, creo que hay una discriminación porque todos los centros geriátricos los estamos sacando fuera de la ciudad. Yo en ese sentido considero que es una discriminación, digo, porque siempre tenemos que tener a todas las personas mayores, parece que lo vamos a hacer todo cuando nos toque. Y yo siempre he sido bastante defensor de... O sea, que pueda aparecer. Patricia. Con respecto a las personas mayores, pues yo creo que sí, las personas mayores sufren discriminación. El hecho de ya llevarlos a un geriátrico es una discriminación. Que su familia no esté en su vejez, en acompañarlo en su vejez, ¿no? Ya está sufriendo una discriminación. Y yo creo que las personas sí, porque están muy solas, no hay una red que le apoye, si no tienen una familia detrás. Esa era la primera pregunta. Y la segunda no fundamentalmente la evolución de la sociedad, pero me remito precisamente también al señor Rosell en ese sentido, lo que quieran intervenir. Yo creo que yo siempre me refiero a la parte que me toca, ¿no? Que es la parte de inmigración. Ha evolucionado un poquito, digamos, del año 2000. ¿En qué medida y cómo, Patricia? En cuanto a las leyes, ha mejorado un poco, ¿no? En cuanto a los derechos de las personas inmigrantes. Pero igualdad de trato, yo no veo todavía una igualdad de trato real. Que la ley esté o el anteproyecto de ley esté, pero la realidad todavía le falta un poco. Yo creo que muchas de estas desigualdades surgen, pues a lo mejor personas que están en situaciones irregulares. Una vez yo creo que tienen reconocida su residencia o que tienen los papeles en regla, los derechos son los mismos. No te creas.
La ley de extranjería de por sí es discriminatoria. ¿Por qué? Porque una persona que llega sin papel, y no sé, Jaime, tú me podrías corroborar algo si digo mal, cuando llegas sin papel o estás irregularizado dentro del país, tienes que esperar de 2 a 3 años para regularizarte, por lo cual la persona inmigrante pasa un proceso ahí de 2 años o 3, y ahí que vive en la indigencia, que está en la economía sumergida, entonces eso no hay una igualdad, o sea que esa persona está sufriendo discriminación. Pero dentro de eso hay gente que está en esa situación y es bien tratada por la sociedad española. Cuando te refieres a qué, por ejemplo, ¿a qué punto refería? Bueno, pues me refiero a que bueno, pues se preocupan, les dan un salario justo, les procuran arreglarles los papeles. Yo eso lo he vivido y lo he visto. Sí, pero me refiero a tipos de trabajo, a lo que tú te refieres, a lo mejor. Bueno, a los tipos de trabajo también depende de la titulación. Depende de la formación, sí, depende muchísimo. Yo siempre digo que la persona inmigrante se debe tener en cuenta sus capacidades, más de su formación y sus capacidades, ¿no? Evidentemente sabemos que aquí, el homologar una titulación, hay diferentes tipos de titulaciones que tardan más que otras, ¿no? Entonces la persona se debe reconocer sus capacidades, más allá de la formación, que también es importante, que tener su título y su homologación. Pues yo creo que el problema aquí del trabajo, bueno, si te referías al trabajo, es también otro punto también muy importante. Cuando la persona llega irregular aquí a España, pues el primer trabajo que conlleva, ¿cuál es? El trabajar en el campo por un salario indigno, o el trabajar de interna por un salario indigno y por unas condiciones indignas de una cantidad de horas de trabajo, de 75 horas, de 80 horas semanales. Pero hay gente a la que no se la trata así. Lo que pasa es que a lo mejor a protestar a donde tú trabajas va la gente que está siendo maltratada. Yo no estoy poniendo en esto generalizando. O sea, no estoy particularizando, perdón, estoy generalizando. Quiere decir que el empleado, yo me refiero a la mujer sobre todo. La mujer, el empleado de trabajo interno existe. Y las condiciones de explotación existen. Y existen hoy en día en Badajoz. Y te puedo demostrar casos porque los hay. Y las condiciones de trabajo son muy duras. Terminan con muchos problemas psicológicos y físicos, que conllevará a más adelante a tener problemas. Entonces todo eso es una desigualdad y una discriminación. Señor Rosell, resuélvame porque tenemos que hacer una breve pausa. Voy a ser muy categórico porque lo digo siempre allá donde voy, sobre todo cuando hablo a colectivos de inmigrantes, y les digo siempre lo mismo. Cualquier inmigrante en nuestro país, sea inmigrante legal o ilegal, tiene exactamente los mismos derechos fundamentales que cualquier español reconocidos en la Constitución, exactamente los mismos. Cuestión distinta es que luego la realidad nos lleve a otra cosa, pero claro, lo que no podemos es controlar a cada individuo si abusa o no abusa de un colectivo que está desfavorecido. Pero la ley es tajante al respecto. Cualquier persona que entra en nuestras fronteras, automáticamente, repito, sea residente legal o ilegal, tiene los mismos derechos fundamentales. Luego, si vamos a tratar de este tema, lo podemos... Va a ser rápida, va a ser una brevísima pausa, lo que vamos a hacer inmediatamente, pero no se nos olvide que tenemos pendiente el órgano y la autoridad, porque han surgido una serie de cuestiones. Yo creo que también mucho temor, efectivamente, Belén, mucha inseguridad, mucha indefensión, y para eso tenemos en nuestro plató siempre gente que nos puede iluminar e ilustrar. No se retiren porque volvemos en cuestión de brevísimo tiempo. Extremadura te relaja, te activa, te ilusiona. ¿Preparados? Silencio. ¡Acción! Concurso de cortos Hospederías de Extremadura. Más información en nuestra página web y en Facebook. El domingo 22 de mayo celebramos elecciones a la Asamblea de Extremadura. Si tienes más de 18 años, puedes votar personalmente en tu mesa electoral entre las 9 y las 20 horas o por correo previa solicitud antes del 12 de mayo. Si tienes discapacidad visual, podrás votar por sistema Braille. Solicítalo antes del 25 de abril. Infórmate en el 911 05 22 o en elecciones2011.extremadura.es. Junta de Extremadura. En Fénix Directo, tu coche asegurado a todo riesgo desde solo 300 euros. O a terceros desde solo 200. Y tu seguro de moto a terceros con asistencia en viaje desde solo 114 euros. Llama al 902 32 14 22 y contrata tu seguro de coche o de moto con Fénix Directo. 902 32 14 22. Las veces me ha afectado mucho a nivel psicológico porque he tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades. No hagas muchos proyectos de futuro porque siempre va a estar esta loca en medio, ¿no?
quien mejor te conoce es otra persona con psoriasis. Vi que había mucha más gente que estaba muchísimo peor que yo, sin embargo estaba pues animada y haciendo cosas. Hay gente que realmente ha vivido lo mismo que yo. Conocer gente con psoriasis me ha supuesto un enriquecimiento personal. Volver a sentir los sonidos. Entender a mis amigos. Gracias a Audifón, he vuelto a oír. He vuelto a vivir. En Audifón han mejorado mi calidad de vida, haciendo que mi pérdida auditiva no sea un problema. Los cuartos de final de la Champions llegan a su fin. El Tottenham no piensa ponérselo fácil a los de Mourinho, que juegan una ronda que no disputaban desde hace 7 años. Está en juego el pase a semifinales. El miércoles 13 de abril, en directo desde el White Hart Lane de Londres, Tottenham, Real Madrid. La UEFA Champions League se juega aquí, en el 7, en Canal Extremadura. Ford y Mastercard, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. ¿Cómo llega a convertirse un muchacho de Villanueva de la Serena en estrella de la NBA? Yo creo que con el tiempo lo daremos más importancia, pero es cierto que llama la atención. José Manuel Calderón nos ha mostrado lo que nunca se ha visto en las televisiones españolas. Bueno, pues este es nuestro pequeño espacio aquí donde tenemos a todos los jugadores. Aquí está mi taquilla, Calderón. La diferencia entre Extremadura y Toronto, hombre, es muy grande, ¿no? Aquí es trabajo, es una ciudad muy bonita, pero bueno, no lo cambio por Extremadura. Esta es la vida de un tipo nada corriente. Este jueves a las 10 menos 10 en Canal Extremadura. ¿Cuántas formas de discriminación y en qué se discrimina? Nos quedaría por abordar todo un panorama extensísimo y en el tiempo que tenemos hay un compromiso. El señor Roser, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, nos tiene que sintetizar, señor Roser, muy brevemente además, la autoridad que surgiría. Estamos hablando del anteproyecto de igualdad de trato y no discriminación. ¿Habría un órgano, una autoridad? Que sería una de las novedades. Sí, la gran novedad que introduce es un órgano, se llamaría, en este caso en España se ha querido copiar el modelo francés, un órgano que se llamaría la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. En definitiva, es una especie de órgano que lo que hace es vigilar que las políticas de las administraciones con respecto a los colectivos, las políticas de los particulares frente a los colectivos, no sean discriminatorias. Sería una especie, por entendernos todos, una especie de defensor, entre comillas, del pueblo, que se dedicaría o exclusivamente a los temas de discriminación. Hay países donde esta autoridad en realidad es un órgano colegiado, como pasa en Alemania, como pasa en el Reino Unido, como pasa en Bélgica, y otros países como Francia, donde es una persona, la cual tiene un equipo de asesores, el que se encarga de vigilar estas políticas antidiscriminatorias. Lo verdaderamente importante es que cualquier ciudadano se puede dirigir a él pidiéndole auxilio y que al mismo tiempo esta autoridad puede acompañar a ese ciudadano en su demanda frente a los tribunales. Eso es lo verdaderamente interesante o una de las grandes novedades que trae el anteproyecto. O sea, una poca más, ya estamos un poco menos indefensos que antes. Belén, abordando en otro sentido, tanto educación como religión, ¿hay discriminación religiosa? ¿Cree que en los tiempos que corren, en España o en otros países se puede dar, o esta ley podría hacer algo por ello? Yo pienso que están bastante protegidas las religiones minoritarias y está siendo bastante atacada la religión mayoritaria. O sea, los ataques que está sufriendo la religión católica me parece que son, no están respetando ni la composición social que tenemos, se está protegiendo mucho a religiones minoritarias y a la Iglesia Católica se la tiene bastante desprotegida. ¿Eso es objeto de discriminación? Sí, porque cuando se dice no discriminación por razón de religión se está hablando de todas las religiones. Ajá. Es que yo quería dejar una cosa clara, me gustaría aclarar algo. Yo creo que nuestro país, y lo he dicho en distintas ocasiones, es un país que es un modelo
de garantía de la libertad religiosa en Europa y en el resto del mundo. Somos citados anualmente por Naciones Unidas como uno de los países modelo en la protección de todas las confesiones. Con lo cual yo creo que no hay discriminación religiosa, pero sí es verdad que existen, desgraciadamente desde hace unos años, ataques a determinadas religiones. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Patricia. En este caso, la Iglesia Católica sí que está siendo, sí que está siendo, en este caso, objeto, en algunas situaciones, de determinados ataques. Porque no hay que olvidar algo, es decir, España es neutral en materia religiosa, lo dice la Constitución, lo dicen todas nuestras leyes. Ahora bien, que haya gente a la que no le guste que dentro de esa neutralidad determinadas confesiones por su implantación sociológica tengan una mayor o menor relevancia, esto en principio, bueno, es parte de las reglas del juego. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa lo dice muy claro, los acuerdos con la Santa Sede, los acuerdos con judíos, musulmanes y protestantes. Yo creo que ahora mismo no se puede hablar de que haya una religión favorecida, sino que hay un marco normativo que habla de igualdad. Nuevas causas de discriminación, como puede ser también, avanzamos un poquito más, por motivo de enfermedad. Puede ser asombroso, puede uno sorprenderse y puede hasta molestarse, pero esa es la verdad y aquí también se la mostramos. Yo entiendo que la ciudadanía en principio no discrimina, digamos que no discrimina de forma general. Si planteamos las cuestiones desde un punto de vista legislativo, evidentemente no existe ningún tipo de discriminación hacia la persona con VIH. Pero luego en la práctica diaria sí que existe discriminación. Y cuando, por ejemplo, estamos hablando de algo más cercano, como puede ser cuestiones relacionadas con el trabajo, como puede ser también en el ámbito sanitario, en ámbitos que realmente se mueven las personas con VIH, existe una discriminación y una discriminación real. Yo creo que esta realidad es algo que tenemos que plantear, que tenemos que plasmar y que no debemos de olvidar a la hora de luchar contra la discriminación y contra la posibilidad de que las personas tengan las mejores opciones posibles. Sigue existiendo discriminación. Desde el Comité Antisida nos hemos enterado, por ejemplo, de una persona que fue a hacerse una pequeña intervención ocular y cómo fue relegada a último lugar en la lista cuando él estaba en un lugar anterior. Todo esto por miedo a que pudiera transmitirlo a otras personas. Igualmente hemos sabido de otro caso en el que una persona fue 3 veces, llegó hasta la mesa de intervenciones, de operaciones, para hacerse una intervención de amígdala y cómo tampoco pretendían hacérsela porque decían de que tenía gripe o que tenía un pequeño catarro. Al final yo creo que esto también tiene que ver un poco con el miedo y con la discriminación hacia las personas con VIH. Hay un profesor al que le conceden una plaza dentro de un instituto y desde ese momento, en vez de darle la plaza, empiezan a ponerle pegas, empiezan a darle largas, pues para no dársela, empiezan a ponerle algún tipo de problema, ¿no? En definitiva, lo que se pretendía era que no diera clase para evitar, yo entiendo, pues de que una persona con VIH pues entrara a dar clase dentro de ese centro escolar. Yo creo que eso es discriminación. Un procedimiento en el que se invierte la carga de la prueba, en el que un caso de discriminación tiene que ser demostrado por la propia persona o entidad que lo realiza, evidentemente hará que sea mucho más difícil de que se pueda generar discriminación. Hemos hablado de la última parte, en lo de la inversión de la carga hemos hablado, y ha salido también el tema de la educación. Bueno, en un caso dentro de un instituto, Belén, en el tiempo que tenemos quería hablar de educación en el ámbito discriminatorio, no obstante rechazar de plano cualquier situación de discriminación y más porque nunca sabemos, nadie estamos libres de padecer ninguna enfermedad, pero en casos como este queríamos ilustrarlo precisamente por lo novedoso y lo lamentable que puede resultar. Y como decía Álvaro en un principio, en la sociedad también hay mucha hipocresía. Belén. Bueno, en el ámbito de la educación esta ley sí que dice que no podrán ser financiados con fondos públicos los colegios que ofrezcan educación diferenciada, estableciendo que la educación diferenciada discrimina por motivo de sexo. Aclare usted, por favor, que es afectada por ello, por llamarlo así, diferenciada. Bueno, yo soy... educación diferenciada son chicos, por un lado, chicos en un colegio y chicos en otro. Vale, la educación diferenciada, que es un poco desconocida en nuestro país porque desde los años 70 se propuso un modelo completamente distinto, que iba todo a clases mixtas, pues lo que entiende es que los hombres y las mujeres somos diferentes, nuestro cerebro, y todos nos reímos mucho con los chistes de los hombres y de las mujeres, funciona de forma distinta y la forma de adaptarse a ese funcionamiento diferente en el que las mujeres somos más colaboradoras, estoy hablando siempre
en cuestiones generales y los hombres son más competitivos, existen diferencias en el aprendizaje y la educación diferenciada atiende a estas diferencias tratando de adaptarse y de ofrecer una educación de mayor calidad. Entonces, establecer la condición de que en la educación diferenciada se está discriminando por razón de sexo es una falacia. Y es lo que usted observa en el anteproyecto en cuestión. Sí. ¿Es así? ¿Ocurre así? ¿Creen, Patricia, señor Rosell, Álvaro, lo ven así? Porque no sé si eso tiene que ver con la educación no sexista también, o son cosas distintas. No, porque tú los contenidos, vamos, y la calidad, el tipo de formación que van a recibir esas personas va a ser exactamente la misma. Simplemente te estás adaptando a la materia prima que tienes, tratando de especializarte y hacerlo de una forma más adecuada al funcionamiento de cada uno. Patricia, de lo expuesto por Belén, además como trabajadora social me imagino que en eso usted... Es que es la primera vez que escucho lo de las escuelas diferenciadas, no sabía que aquí en Badajoz había escuelas diferenciadas. Bueno, las hay aquí en Badajoz y las hay en el resto del mundo. Existen colegios públicos que ofrecen este tipo de enseñanza, pero aquí se asocia con la discriminación por sexo en la legislación, tanto en la Ley de Educación de Extremadura como en esta ley. Y vamos, yo pienso que es un error. De hecho, el Consejo Fiscal ha dicho que que esto no podía seguir adelante porque tendrían que demostrar que cuando se ofrece educación diferenciada, lo que se está buscando es efectivamente producir un mal o un deterioro a una de las partes. Sí, yo soy defensor de la educación diferenciada y que además que tenga las mismas posibilidades tanto privadamente como públicamente. Lo soy por una razón, porque aquí hay una cosa que no hemos hablado, de las libertades individuales de cada uno. Aquí no se permite ahora mismo, se está diferenciando porque haya chicas por un lado y chicos por otro, que no tiene que hacerse ninguna estipulación más, solamente, oiga, mire usted, yo quiero llevar a mi hijo con chicas, es mi libertad, es mi decisión. Y en este caso no se ha pronunciado en todo el debate el tema de las libertades individuales. Y precisamente la ley, yo ahí discrepo con Jaime en lo que es el anteproyecto de ley actual, el anteproyecto de ley, después ya cuando pase al Parlamento, y en fin, con las enmiendas y con las negociaciones, no sabemos en qué se quedará, pero esta ley atenta contra las libertades individuales de cada persona, pero totalmente, son opinión particular mía. Y ya yendo a lo que estaba hablando Belén, oiga, deje usted la posibilidad de que haya colegios diferenciados con la misma posibilidad del que no lo tenga. ¿Posibilidades de ellos, señor Rosell? Sí, recurrimos a usted como especialista para que nos lo aclare. Yo soy producto de un colegio diferenciado. Yo he tenido que preguntar qué era un colegio diferenciado y me han dicho que un colegio diferenciado era lo que antiguamente, o por lo menos yo cuando estudiaba, se decía el colegio de chicas y el colegio de chicos. Yo voy a decir algo que probablemente no se sepa. En Europa existe un proyecto de directiva desde el año 2008 que precisamente es un proyecto de directiva de no discriminación transversal, exactamente como el anteproyecto español. Por decirlo de alguna manera, en España nos hemos adelantado teniendo el texto europeo, lo hemos prácticamente copiado, es decir, y lo hemos introducido esperando el europeo. ¿Por qué? Porque el europeo se ha parado. ¿Y por qué se ha parado? Uno de los grandes motivos es que no se ponen de acuerdo los distintos países acerca del punto relativo a la educación que aquí se ha querido llamar diferenciada. ¿Por qué? Porque en el proyecto se habla de la posibilidad de que en los colegios con determinada ideología, y entiendo por ideología, concepción religiosa, etcétera, etcétera, se pueda permitir o no el acceso o no al alumno en función de que tenga o no tenga esa ideología. Para que se entienda, yo tengo un colegio religioso católico o musulmán y solo quiero que vengan chicos católicos o chicos musulmanes. Esa es la cuestión. ¿Se está produciendo discriminación si un colegio religioso católico o musulmán no permite tener un alumno que sea de una religión distinta? Esa es una de las cuestiones que ha parado la directiva europea. Cuidado, porque es importante, los países no se ponen de acuerdo, porque cada uno tiene un modelo educativo. En España yo creo que, yo voy a decir que no creo que vaya a salir adelante el artículo tal y como está redactado. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si en función del artículo 27 de la Constitución hay libertad de enseñanza, cualquier persona puede fundar un colegio. Si yo puedo fundar un colegio como empresario, yo puedo determinar que en ese colegio
al margen de, evidentemente, los controles que el Ministerio de Educación me pone en cuanto a los contenidos de asignaturas, etcétera, etcétera, yo puedo imbuirle de una determinada ideología al mismo. Eso significa que yo puedo querer que los niños que vayan tengan esa determinada ideología. Ahora, eso sí, lo que debemos de tener muy claros es que si eso es así, no puedo recibir financiación pública. ¿Por qué? Porque si el Estado da financiación a un colegio privado, sería el caso de los colegios concertados, lo que le está pidiendo es que cumpla con unos requisitos, entre los cuales están los criterios de admisión, que no permiten la diferenciación. Pero si yo no recibo financiación pública, por supuesto que yo puedo tener la educación diferenciada que quiera. Eso no habría ningún problema. No, pero incluso recibiendo financiación pública, yo como madre pago mis impuestos y el Estado garantiza la educación gratuita. Si yo quiero un tipo de educación para mi hijo, ¿por qué no la puedo recibir? Ahí, lo que pasa es que ahí entra el problema que se habló en su momento en España, cuando se reformó el sistema educativo. Entra el problema de si sería bueno en estos casos, por ejemplo, introducir en nuestro país el famoso cheque escolar. Bueno, es decir, ojalá. Pero bueno, no creo que esto es un debate. Mucho porque eso ya sería sobre educación. Permítanme, sí. Bueno, por lo menos Belén ha expuesto la inquietud que tenía y usted, como viene haciendo en este programa, lo está resolviendo. Veamos el último turno que hay en la calle, porque prácticamente vamos a tener una última ronda con esta misma pregunta de la calle. Entre otros muchos los minusválidos y demás, porque todavía no tienen acceso a muchos sitios, necesitamos mejorar infraestructura para que esas personas puedan acceder a los mismos sitios que todos podemos acceder. Pues los que no manejan nuestro idioma principalmente, están más desplazados de la sociedad, están fuera de su casa. Hombre, en este caso los discapacitados son bastante vulnerables. Hombre, pues como pasa siempre, los de menos poder adquisitivo, y sobre todo los de África y, en fin, todos los países estos. Yo creo que los inmigrantes. Pues como siempre las mujeres un poco, ¿no? Pero creo que no hay tanta discriminación como antes. Se avanza en la igualdad. Pues en la actualidad probablemente los inmigrantes, porque hay muchos sin empleo, necesitados, y posiblemente esto les obligue a la delincuencia y están cogiendo mala fama. Hay un colectivo que sí que se discrimina muchas veces, también ellos son, que es el del gitano. Que dice que se quiere incorporar, pero no quiere incorporarse ellos mucho. Hay muchos que no se quieren incorporar. Ronda final rápida, Álvaro. ¿Alguien más vulnerable dentro de una sociedad que, como decíamos en un principio, no quiere que se humille a nadie y tampoco va a permitir que sea nadie humillado? ¿Alguien más vulnerable dentro de esta sociedad en discriminación? Bueno, yo creo que, vuelvo a decir que no hay un contexto amplio, que son contextos concretos. O sea, creo que hay colectivos, pueden ser homosexuales, donde hay dentro de los homosexuales unas parcelas que sí pueden tener más discriminación. Creo que de los colectivos de inmigrantes hay unas parcelas que sí pueden tener más discriminación. En fin, creo que dentro de cada colectivo tiene... Particularizando. ¿Vale? Álvaro, muchísimas gracias. Patricia. Yo creo que el más vulnerable, bueno, los colectivos desfavorecidos de por sí sufren discriminación, pero las personas con discapacidad. En varias ocasiones ha salido, además, terreno que también ha abordado, ¿no? ¿Hay algún terreno que lo haya dejado fuera? De momento no. Belén. Yo pienso que sí, hay personas efectivamente que sufren la discriminación, pero que son casos particulares y responsabilidades particulares. O sea, hay gente que efectivamente discrimina, pero no pienso que el Estado tenga que meterse en nada de eso. Señor Rosell, tiene la última palabra. No, también muy rápido. Yo creo que hay un colectivo del que no se habla y hay un ámbito de discriminación del que esta ley tampoco lo contempla. Es la discriminación por motivos económicos, desgraciadamente cada vez más presente en nuestro país. Son los pobres, las personas que no tienen recursos económicos. Esa gente sí que está siendo discriminada y la hay en todos los colectivos, nacionales, inmigrantes, mayores, jóvenes, etcétera, etcétera. Conforme avance la sociedad, ¿surgirán nuevos motivos de discriminación o podremos alcanzar un punto en el que esa evolución social
pueda... Bueno, yo creo que la sociedad es algo vivo y por lo tanto siempre pueden ir surgiendo diferentes motivos de discriminación y podremos ir cerrando otros, que eso también es importante. Es decir, al igual que se van abriendo puertas, hay otras que se van cerrando. La sociedad española de ahora no es la de hace 40 años o hace 30 años. Eso también es importante. Muchísimas gracias, señor Rosell. Gracias. Patricia, Álvaro, Belén, lo que sí hemos hecho todos es aprender un poco más, empezando por centro diferenciador hasta un anteproyecto de ley, eso sí, sobre todo donde no tenemos que caer en una discriminación que a todos nos perjudica, a unos y a otros. Buenas noches, muchísimas gracias, les espero. Pues les voy a decir, no el próximo martes, la próxima semana es Semana Santa, durante esa semana no vamos a tener ecos, habrá programas especiales de Semana Santa, volveremos a la siguiente. Buenas noches y muchísimas gracias.